El verdadero origen del Islam. ¿Cómo nació el Islam? La vida del profeta Mahoma, el primer musulmán. En la historia islámica, Mahoma es una figura de suma importancia por ser el último profeta enviado por Alá al mundo. Mahoma es el primer musulmán y fundador del Islam, religión que en el siglo VII representó una ruptura de los códigos morales y sociales que predominaban en la Arabia de ese entonces. Cada persona que se decidiera a aceptar y practicar las nuevas enseñanzas debía renunciar a prácticas como el politeísmo, la poligamia y en general cualquier acercamiento al paganismo. Pero, ¿cómo nació el Islam? ¿Cómo fue la vida de Mahoma? ¿Y qué hizo para que el Islam lograra imponerse en la Meca, de donde había tenido que huir por predicar el mensaje de Alá? En este video veremos estos y otros detalles interesantes sobre el Islam y la vida de Mahoma. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El Islam es una religión de carácter monoteísta y con fundamentación abrahámica, puesto que en conjunto con el judaísmo y el cristianismo conforman la continuación de las enseñanzas de Abraham. Alrededor de 1.800 millones de musulmanes la conforman, por lo que es la segunda religión con más seguidores después del cristianismo. Alá es el nombre árabe de Dios y el libro sagrado es el Corán, del cual siguen sus enseñanzas. Según el Islam, Mahoma fue el último profeta a quien Alá, por medio del arcángel Gabriel, le dictó el Corán. ¿Cuándo se fundó el Islam? La predicación de Mahoma fue lo que dio origen a la creación del Islam, religión que se fundó en la Meca, en el territorio que hoy es Arabia Saudita. A pesar de que sus raíces se remontan a tiempos anteriores, los eruditos plantean que surgió en el siglo VII, en el año 610 después de Cristo, por lo que es la principal religión más joven en el mundo. Sobre la base de la fe en un solo Dios, el Islam vino a cohesionar la sociedad árabe de aquel entonces, cuyos miembros solo se reconocían si eran parte de un mismo clan o de una misma tribu. Así, Mahoma con su prédica pudo hacer que la gente estuviera unida por el lazo de la creencia en Alá, el único Dios digno de adoración. El significado del vocablo Islam es sumisión a la voluntad de Dios. Los primeros años en la vida de Mahoma. Muchas leyendas e imprecisiones rodean aspectos de la vida de Mahoma. En el Corán existe sobre él muy poca información. Parte de los datos sobre su vida se hallan en el Sira, cuya traducción es biografía profética, donde además hay información acerca del primer periodo o etapa inicial del Islam. Los eruditos plantean que nació aproximadamente en la Meca en el año 570 después de Cristo, a finales del siglo VI. Mahoma es la castellanización del término árabe Muhammad. De hecho, el nombre completo del profeta del Islam es Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd al-Bin Abd Multabali ibn Hashim. Mahoma significa el alabado, por lo que es un equivalente a Ahmad, apelativo usado en textos árabes antes de Mahoma. Este trascendental hombre del Islam era analfabeto, una condición que demostraría el milagro de Alá en las revelaciones que luego se registrarían en el Corán. De acuerdo con la tradición islámica, con su prédica, se completaría el mensaje de Moisés y Jesús para el bienestar de la humanidad. A pesar de que para ese momento estaba empobrecida y de que era parte del clan Hashim, su familia formaba parte de la tribu árabe Quraysh, la de mayor importancia de la Meca, y que se asentó en la región de Hijaz, al extremo oeste de lo que hoy es Arabia Saudita. La tribu Quraysh estaba conformada por clanes que eran desiguales en fortuna, y la familia de Mahoma ya pertenecía a uno que estaba entre los menos fuertes para el momento en el que él nació. Su padre murió antes de que él naciera, mientras que su madre falleció poco antes de que el pequeño cumpliera los 6 años de edad. Ante la situación de orfandad, pasó a ser adoptado por su abuelo Abd al-Muttalib, y cuando este muere 2 años después, es adoptado por Abu Talib, su tío, quien era el nuevo jefe del clan de Hashim. Abu Talib amó profundamente a Mahoma, y de acuerdo con lo que históricamente se sabe, se afirma que lo amó más que a sus propios hijos. Un monje cristiano reconoce en Mahoma el profeta que esperaban. El sirio Bahira, un monje cristiano nestoriano, reconoce a Mahoma como el futuro profeta durante un viaje comercial en el que este último acompañó a Abu Talib a Siria. El monje llegó a esa conclusión luego de interrogar e inspeccionar detenidamente al joven, y de acuerdo con las reseñas históricas, le recomendó al tío de Mahoma que regresara con su sobrino a la Meca y que lo cuidara hasta que llegara el momento en el que comenzara su predicación. Según los eruditos y biógrafos árabes Ibn Sa'd y Al-Tabari, Bahira había hallado en evangelios primitivos el anuncio de la venida de un nuevo profeta.
En el Corán, asimismo, se manifiesta que en la Torá y en el Evangelio se anunciaba la llegada de Mahoma como profeta del Islam para la humanidad entera. Escuchemos el siguiente fragmento del Corán. Y recordad cuando Jesús, hijo de María, dijo: «Oh, hijos de Israel, soy verdaderamente el mensajero de Alá para ustedes, que confirma la Torá, que vino antes que yo, y les doy buenas noticias de un mensajero después de mí, cuyo nombre será Ahmad». Algunos expertos señalan sobre este particular que lo que la tradición islámica interpreta como la venida de un nuevo profeta, la tradición cristiana lo concibe como el anuncio de Jesús sobre la venida del Espíritu Santo. Mahoma, un destacado comerciante antes de ser profeta. Cuando era un adolescente, Mahoma cuidaba el rebaño de su tío. En esos primeros años de vida, también fue caravanero y comerciante. Sabía desenvolverse muy bien como gestor y hombre de confianza de los grandes caravaneros de la Meca. Además, ya había visto cómo su tío realizaba ciertos tratados comerciales. Alrededor de los 25 años comenzó a laborar como comerciante o mercader cuando una mujer rica y viuda lo contrató para que supervisara el transporte de su mercancía a Siria. La mujer llevaba por nombre Jadilla y ya había escuchado de la honestidad de Mahoma. Matrimonio de Mahoma con Jadilla. Las destrezas y la honestidad del futuro profeta en el comercio sorprendieron de tal manera a Jadilla que ella le ofreció matrimonio. Mahoma, con 25 años, y Jadilla, con 40, se casaron en el año 595. El matrimonio elevó el estatus social de Mahoma porque ya era poderosa y respetada, una mujer que, pese a haber sido rica desde niña, supo forjar su propia fortuna. Aún con la edad de Jadilla, le dio 6 hijos a su esposo, 2 hombres y 4 mujeres. Los 2 varones fallecieron en la infancia temprana y una de sus hijas, Fátima, con los años se convertirá en la esposa del califa musulmán, Alí, primo de Mahoma. ¿Cómo y cuándo se le reveló Alá a Mahoma? La mayoría de las fuentes señala que Mahoma tenía 40 años de edad cuando comenzó a escuchar voces extrañas y a tener visiones. No obstante, algunas reseñan que cuando alcanzó la segunda mitad de sus 30, ya había comenzado a orar en la cueva Hira, ubicada en las afueras de la Meca. De acuerdo con los registros, en el año 610, mientras estaba en un tradicional retiro espiritual conocido como el Ramadán, a Mahoma se le apareció una noche el arcángel Gabriel cuando meditaba en la cueva Hira y le dijo lo siguiente: «Recita en el nombre de tu Señor que crea el nombre de un coágulo, recita porque tu Señor es muy generoso». Esta era la primera revelación del Corán y dejó perturbado y desconcertado a Mahoma, quien se fue rápidamente a su hogar. Allí le comunicó a su esposa lo que le ocurría y ella lo calmó haciéndole ver que tenía de qué temer. Incluso fue Jadilla quien le hizo ver a Mahoma su condición de profeta, esto de acuerdo con lo expuesto por Leila Ahmed, profesora de la Universidad de Harvard y estudiosa del Islam. Pero el arcángel Gabriel se identificó ante Mahoma y le hizo saber que él había sido escogido para ser el mensajero de Dios, algo que eventualmente el profeta comenzaría a hacer. Así iniciaría su progresiva transformación espiritual. Después, Mahoma tendría que predicar que solo había un Dios, Alá, y que era una blasfemia adorar a otros dioses. Primero lo hizo a sus familiares y amigos más cercanos, luego ante las masas. La mayoría de sus seguidores estaba integrada por jóvenes de modesta posición, todo esto en una sociedad politeísta, idólatra y polígama. Jadilla lo animaba y por eso es considerada la primera mujer musulmana, porque además de calmar e incentivar a Mahoma a hacer lo que le pedían en las revelaciones, también usó su dinero y sus influencias para apoyar la fe naciente. Varias personas de las clases más populares se iban haciendo seguidores del mensaje de Mahoma. En tanto, familiares y amigos que practicaban el paganismo se alejaban de él, aunque algunos, aún sin creer en lo que Mahoma predicaba, lo apoyaron por lealtad. Esa era la primera vez que en Arabia la gente comenzaba a unirse, no por lazos tradicionales de clan o tribus, sino por el hecho de que adoraban a un solo creador, Alá. La prédica de Mahoma generaba incomodidad. Los conflictos no se hicieron esperar ante la prédica de Mahoma, la cual contradecía el politeísmo mayoritariamente aceptado. La élite gobernante y comerciantes vieron en la figura del profeta una amenaza de liderazgo que iría en contra de sus intereses, puesto que el politeísmo sustentaba la economía gracias al comercio de figuras, estatuillas y amuletos de diferentes dioses paganos. Además, la prédica afectaba la estratificación social en la que la mercadería se basaba. La persecución en la Meca. La misión de Mahoma propició que los poderosos tomaran acciones para detener la propagación de la nueva fe. Aún así, Mahoma insistía. Sin embargo, en el año 619, fallecen su tío Abu Talib y Jadilla. Esas pérdidas no solo lo dejaron devastado, sino que también empeoró la situación al dejarlo a merced de quienes lo veían como una amenaza. Desde ese momento, la expansión del Islam implicaría una larga batalla. La Égira, huida de Mahoma a Yatrib.
Para el año 621, muchos de los habitantes de la ciudad de Yatrib, más tarde denominada Medina, habían aceptado la prédica de Mahoma. En el 622, esos habitantes lo acogieron luego en Yatrib, cuando la persecución se intensificó, y Mahoma tuvo que huir de la Meca para salvar su vida. Esta huida a Yatrib es conocida como Égira y marca el inicio del calendario islámico. Esta registra las festividades y celebraciones del Islam, por ejemplo, el Ramadán. La prédica de Mahoma ganaba seguidores. Muchos seguidores de Mahoma en la Meca lo alcanzaron en Yatrib, ciudad donde aceptaban con beneplácito el mensaje del profeta. Los seguidores del islamismo incrementaban su fuerza a medida que aumentaban en número. De hecho, llegaron a realizar una serie de ataques a las caravanas de la Meca. Ya para el año 628, los habitantes de la Meca permitieron que los seguidores de Mahoma peregrinaran hacia un santuario sagrado, la Kaaba, sitio en el que Abraham iba a sacrificar a su hijo por orden de Alá y que había sido tomado para prácticas idólatras, hasta que Mahoma y sus seguidores lo recuperaron. Esta peregrinación todavía se hace y para el Islam, la Kaaba es la casa de Dios, el lugar más importante para los musulmanes. Para el año 630, el profeta árabe y sus seguidores, que aproximadamente conformaban un ejército de unos 10.000 hombres, consiguieron una victoria cruenta que les permitió apoderarse de la Meca una vez que accedieron a la ciudad. Volvió a casarse Mahoma después de la muerte de Jadilla. Legalmente Mahoma llegó a tener un total de 11 esposas, más 2 concubinas. Hay fuentes que aseguran que nunca hubo alguna que se igualara a Jadilla, y se basan en que mientras estuvo viva, se mantuvo como la única esposa del profeta del Islam. Muerte de Mahoma y sucesión del profeta. Mahoma falleció el 8 de junio del 632, a la edad de 62 años, después de contraer una enfermedad que lo acabó en poco tiempo. El que no dejara un hijo varón generó toda una disputa de sucesión. La comunidad musulmana designó a Abu Bakr, suegro de Mahoma, como el primer califa, lo que ocasionó un cisma en el Islam. Aún así, la nueva religión comenzó a expandirse con rapidez y el califato se convirtió en el sistema líder. Durante el liderazgo de los primeros 4 califas, los musulmanes lograron conquistar y extenderse por todo Medio Oriente, incluso por naciones como Siria, Irak, Irán y Palestina, también por áreas de Europa, Asia y África. En el transcurso de varios siglos persistió el sistema de califato, hasta que con el tiempo se convirtió en el Imperio Otomano, que concluyó con la Primera Guerra Mundial. Sectas del Islam, sunitas y chiitas. La disputa por la sucesión de Mahoma dio origen a que surgieran 2 grandes sectas, sunitas y chiitas. Esto debido a que los sucesores de Mahoma tenían que ser familiares directos de ellos, pero los 2 primeros fueron suegros de Mahoma, mientras que el tercero fue su yerno. De manera que algunos grupos solo reconocen a Ali ibn Abi Talib como el primer califa por ser primo de Mahoma. La primera, los sunitas, aceptan como sucesores a los 4 primeros califas y cuentan con aproximadamente el 90% de los musulmanes en todo el mundo. La segunda secta considera como el primer sucesor de Mahoma al califa Ali, por lo que no reconocen a los primeros 3. Los chiitas tienen presencia en Siria, Irán e Irak. Hay que enfatizar que dentro de estas 2 sectas musulmanas existen otros subgrupos, Wahhabi, Aluita, Nación del Islam y Carijites. La secta Wahhabi se creó en el siglo XVIII y la conforman miembros de la tribu Tamim en Arabia Saudita. Es una secta sunita que se caracteriza por interpretar estrictamente las enseñanzas de Mahoma. La secta alawita pertenece al grupo de los chiitas y prevalece en Siria, pese a tener creencias muy parecidas sobre el califa Ali. También prestan cierta atención a algunas festividades cristianas y zoroastrianas. La tercera secta lleva por nombre Nación del Islam y pertenece a los sunitas. Se creó en Detroit, Michigan, en la década de 1930 y mayoritariamente está compuesta por afroamericanos. La última secta, la Carijites, se inició siendo parte de los chiitas hasta que se separó de la secta por desacuerdo sobre la manera en la que se escogerían los líderes. Los pilares del Islam. El Islam descansa sobre 5 pilares fundamentales a los que cada musulmán debe adherirse. El Shahada, o testimonio, es el primer pilar que consiste en reconocer a Dios como el único ser supremo absoluto. También consiste en reconocer a Mahoma como profeta. El segundo pilar es el Salat, en el que la oración diaria es fundamental y debe hacerse 5 veces al día. El tercero es el Zakat, que son las limosnas o tributos que se pagan con la intención de ayudar a otros. El cuarto pilar es el Ihsan, que es el ayuno que se realiza durante la realización del Ramadán. El Hajj es el quinto y último pilar y está referido a la peregrinación que al menos una vez en la vida cada musulmán debe hacer a la Kaaba. ¿Quiénes profesan esta religión?
A quienes profesan esta religión se les denomina musulmanes. Son monoteístas y, de acuerdo con lo que afirman, viven para someterse a la voluntad de Alá, tal y como lo señala el significado de la palabra Islam. Para el islamismo, todo lo que sucede es por voluntad de Alá. No obstante, da cabida al libre albedrío de cada persona. Para los musulmanes, varios profetas fueron enviados por Alá, pero Mahoma fue el último de ellos, a quien se le reveló la enseñanza del Islam por medio del arcángel Gabriel. El islamismo respeta a varios de los mismos profetas del judaísmo y del cristianismo, entre ellos Abraham, Moisés y Noé. En esencia, los musulmanes creen en el mismo Dios de los cristianos, un ser omnipresente al que rinden adoración en lugares conocidos como mezquitas. Por tanto, creen en el día del juicio y en la vida después de la muerte. A Jesús lo consideran un profeta y a María también la respetan por siempre reconocer la voluntad de Dios y por ser la madre de un profeta tan bueno. De hecho, en el Corán se hacen varias referencias a María y la Sura 19 está dedicada a ella. Pero ellos son solo mortales que cumplieron la voluntad de Alá, por tanto, no los alaban ni veneran. Dentro del islamismo hay una idea central que se designa con el vocablo jihad, cuyo significado es lucha. El término es empleado en la cultura dominante con un enfoque negativo. Sin embargo, los musulmanes tienen la creencia de que se usa como referencia a los esfuerzos internos y externos para defender su fe. En otras palabras, yihad es la lucha, en ocasiones difícil, por la causa del Islam, y en caso de que se requiera de una guerra justa desde la perspectiva musulmana, se puede incluir la yihad militar. Según algunas fuentes, el propósito de Mahoma nunca fue crear una nueva religión, sino regresar a los principios que Alá había establecido para el bien de la humanidad y que la sociedad había desvirtuado u olvidado. ¿Qué es el Corán? Se trata del principal texto sagrado del Islam que registra las revelaciones recibidas por Mahoma desde el año 610 hasta el año 632 después de Cristo. La información que se maneja es que tras la muerte de Mahoma y durante el califato de Uthman ibn Affan, los seguidores del profeta comenzaron a reunir todas las revelaciones que habían sido escritas en piedras, omóplatos de camello, pergaminos y hojas de palmeras mientras fueron pronunciadas por Mahoma. Se cree que las revelaciones escritas en pergamino pudieron datar de antes de cumplirse 2 décadas de la muerte de Mahoma. Y es probable que la versión actual haya tenido muy pocos cambios en comparación con lo escrito en los pergaminos originales. Solo alrededor del año 650 fue recopilado por completo en forma de libro. El Corán está dividido en 114 suras, que sería el equivalente a capítulos en la Biblia. A su vez está compuesto por 6.236 aleyas, es decir, versículos. La primera sura del libro es Al-Fatiha, mientras que la última es Al-Nas. El Islam reconoce que la Biblia es un libro de carácter sagrado. De hecho, hay algunos materiales en la Biblia judeo-cristiana que son venerados en el islamismo. Sin embargo, el islamismo ha argumentado que la forma original en la que fue escrita cambió porque varias enseñanzas de Alá fueron alteradas con el tiempo. El Corán, en cambio, y según la percepción islámica, ha permanecido preservado de cualquier distorsión en sus enseñanzas. De manera que el Corán, junto con las predicaciones de los profetas, le permiten a la humanidad discernir entre el bien y el mal, y en consecuencia, hacerse responsable de sus acciones el día del juicio final. Aparte del Corán, hay otros libros que son importantes para los musulmanes, por ejemplo, el Hadith. La sequía durante el siglo VI y el crecimiento del Islam. A comienzos del siglo VI, el sur de Arabia se vio envuelto en un caos por una hambruna que azotó a la población como consecuencia de las bajas precipitaciones y la sequía, y que terminó afectando a todo el país. En el territorio que hoy se conoce como Yemen, existía el reino de Himyar, un estado de grandes riquezas que tenía el control de importantes rutas comerciales, que se convertían en el vínculo entre el Océano Índico y el Mar Rojo. No obstante, este reino comenzaría a sucumbir ante una gran sequía que a partir del año 520 afectó severamente la agricultura, actividad que era el sustento de los habitantes de la región. La población de Himyar se vio perjudicada por la hambruna, que generó la falta de lluvia, y el poderío del reino se veía debilitado. La desestabilización que vivía el reino de Himyar afectó a toda Arabia. El país se segmentó en tribus y reinos que luchaban entre sí por la supervivencia. A los disturbios internos hay que sumar las guerras que mantenía con los imperios bizantino y sasánida, y la situación empeoró cuando los etíopes del reino de Aksum terminaron invadiendo y sometiendo al reino de Himyar. Ese ambiente de miseria y conflictos permitiría a Mahoma la conquista de Arabia en nombre de Alá. La nueva religión se convirtió en la esperanza de una sociedad eclipsada por las precarias condiciones políticas, económicas y sociales. La fe se ofrecía como la oportunidad para unir lo que aquel caos había separado y enfrentado. Mahoma ofrecía en la unidad la conquista de tierras fértiles fuera de Arabia.
Por eso la precaria situación y el anhelo de una esperanza fueron factores decisivos, no solo para que el Islam se expandiera, sino también para los levantamientos ocurridos en la sociedad árabe. Así el Islam logró diseminarse con éxito y llevarle la ventaja al cristianismo y al paganismo. Esa sequía ha sido objeto de interés para curiosos investigadores, quienes en aras de constatar si realmente tuvo lugar tal sequía, decidieron estudiar las capas de una estalagmita de la cueva Al-Huta, en lo que hoy es Omán. Los científicos comprobaron que la sequía sí ocurrió y detalles han sido publicados en la revista Science. ¿Dónde se concentra la mayor parte de los musulmanes? Las naciones en las que se concentra la mayoría de los musulmanes se hallan en el Medio Oriente, Oriente Próximo, Norte y área central de África, y en los extremos sur y sureste de Asia. Pese a todo el reconocimiento que logró, el último profeta reconocido por los musulmanes vivió sus últimos años sin perder sus cualidades de humilde y piadoso. El Islam hoy por hoy sigue teniendo una gran expansión, por lo que es una de las religiones más influyentes en todo el planeta. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo nació el Islam y sobre la vida del profeta Mahoma, el primer musulmán. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.